Hoy, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El Camino del Rey. La Biblia nos ilumina a través de las palabras, y reinarán por los siglos de los siglos, escritas en Apocalipsis capítulo 22 versículo 5. Así es como el libro del Apocalipsis describe nuestro futuro. Por lo tanto, podemos considerar el camino que recorremos ahora como el camino del Rey, no como el de una persona común. Entonces, ¿cuál es el fundamento de fe más importante que nos permite completar plenamente el camino del Rey, según la voluntad de Dios? Hoy, concentrémonos en este asunto y estudiemos juntos la palabra de Dios. Érase una vez un rey. En lugar de heredar el trono a sus hijos, el rey quería seleccionar a la persona más sabia que pudiera gobernar el reino con gracia y eficacia, por lo que el rey anunció un día al pueblo su intención. Ahora, elegiré al próximo sucesor de entre el pueblo. Todos deben aceptar el desafío de caminar por el camino del rey. Por lo tanto, todo el pueblo consideró que era la mejor oportunidad para elevar su estatus y siguió fielmente la orden del rey. La prueba del rey era muy sencilla. Dijo que había un castillo secreto escondido en algún lugar del bosque y que quien lo encontrara podría convertirse en rey. La gente preguntó, ¿cómo podemos encontrar el castillo secreto? Y el rey les dio instrucciones para encontrarlo. Cada ciudadano, habiendo recibido una copia de las instrucciones, siguió exactamente las instrucciones del rey y comenzó a moverse para encontrar el castillo en la dirección indicada por el rey. La instrucción era la siguiente: desde aquí, si caminan recto junto al mar, eventualmente encontrarán un río. Siga el río durante unos 10 kilómetros y gire a la derecha. Allí encontrarán una gran roca. Desde la roca, giren a la izquierda y caminen 5 kilómetros río arriba. A medida que avancen, llegarán a una llanura muy ancha. Cuando miren desde la llanura, verán 3 colinas. Suban la colina de la izquierda para llegar a la cima, cambien de dirección hacia la izquierda y continúen otros 30 kilómetros. Después de viajar 30 kilómetros, se encontrarán con un gran río. Crucen el río y viajen otros 60 kilómetros, y allí encontrarán el castillo secreto. El rey informó a todo el pueblo de esta manera. ¿Cuántas personas creen que se convertirían en reyes en ese reino? Probablemente muchos, ¿verdad? Sin embargo, nadie pudo encontrar el castillo. A pesar de seguir con precisión las instrucciones del rey, nadie pudo encontrar el castillo secreto, excepto un hombre. Al final, fue nombrado rey, y como sucesor, heredó el reino. La gente decía, esto es muy extraño. Ciertamente, hicimos todo lo que el rey escribió, vayan 10 kilómetros, así que recorrimos 10 kilómetros, giren a la derecha, así que giramos a la derecha. Cuando llegamos a la cima de la colina a la izquierda, giramos a la izquierda y recorrimos la distancia especificada. Siguieron exactamente todas las direcciones e instrucciones, pero nadie más que un hombre pudo encontrar el castillo. Por esta razón, la gente le preguntó, ¿cómo pudo encontrar el castillo? En ese momento, el hombre respondió, cada uno de ustedes debe haber mirado las instrucciones desde su propia perspectiva, estableciendo todas las direcciones desde su propio punto de vista. Sin embargo,
No pensé así, lo vi todo desde la perspectiva del rey que planteó este desafío. Cuando el rey dijo, izquierda, no era hacia la izquierda en nuestra perspectiva, sino que era desde la perspectiva del rey. Cuando se dijo que subiéramos a la cumbre de la izquierda, entre las tres colinas, es posible que hayan pensado en izquierda desde su punto de vista, pero yo consideré, ¿dónde estaría el pico de la izquierda? Desde la perspectiva del rey que estableció la pregunta. Siguiendo todas las instrucciones de esta manera, de hecho, encontré el castillo, dijo. Añadió, todos ustedes juzgaron todo desde su propia perspectiva y se quejaron, diciendo, seguimos las instrucciones exactamente, así que ¿por qué no encontramos el castillo? Cuando lo miré desde la perspectiva del rey, el castillo apareció tal como fue descrito. Hermanos, ¿no promete Dios que nos nombrará el real sacerdocio en el reino de los cielos? Él dice, reinarán por los siglos de los siglos. Ahora estamos en el camino para convertirnos en reyes. Entonces, ¿no debemos mirar las enseñanzas de la Biblia desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de quién debemos mirar? Necesitamos ver todo desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, dado que nuestro objetivo es reinar como el real sacerdocio del cielo, es decir, como reyes en el eterno reino de los cielos por los siglos de los siglos, hay cosas que Dios nos ha mandado hacer, pero a veces, puede haber tareas que deseamos evitar, o una cruz que nos cuesta llevar. Sin embargo, esa es solo nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva, todas esas tareas pueden parecer difíciles, desalentadoras, indeseables y desafiantes. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, no son todos los caminos que Dios ha preparado para nosotros, el camino de la mayor bendición, el camino del amor y el camino de la gracia. Hermanos, nunca debemos abandonar estos caminos. Desde nuestra perspectiva, este camino puede parecer difícil, desafiante, muy doloroso y arduo. Pero desde la perspectiva de Dios, es el camino del amor. Por favor, tenga esto en cuenta. Todos los aquí presentes reinarán como reyes en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Entonces, ahora debemos vivir toda nuestra vida para avanzar en el camino del rey. ¿Qué significa caminar por la senda de un rey? Desde la perspectiva de quién podemos ver, y finalmente, recibir la gloriosa ciudad del reino de los cielos preparada eternamente para nosotros? Nunca es desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva, el camino es difícil, desafiante y arduo. Sin embargo, ¿cómo se ve todo cuando es visto desde la perspectiva de Dios? Todos debemos ser capaces de avanzar por este camino con gracia y completa obediencia, plenamente conscientes de que es el camino del amor para nuestra propia felicidad y para nuestra bendición. En lugar de murmurar o quejarnos, considerémoslo desde la perspectiva de Dios y pensemos, ¿por qué Dios nos ordena que caminemos por este camino? Entonces, podremos darnos cuenta de que Él lo preparó para bendecirnos en última instancia. Se puede considerar que el que encuentra este camino camina por el camino del Rey. Sin embargo, la mayoría de las personas no logran encontrar el camino del Rey. Esto se debe a que confían más en su propia perspectiva. Debemos confiar en la perspectiva de Dios. Cuando miramos todo desde la perspectiva de Dios, lo que creíamos que era correcto resulta ser un error a los ojos de Dios. Por eso Dios dijo a través del profeta Isaías, mis pensamientos, que no son vuestros pensamientos, son diferentes. Si es así, ¿qué pensamientos debemos seguir? Ese es el camino del Rey. Todos los hijos de Sión deben seguir plenamente el camino del Rey sin excepción, para que podamos entender adecuadamente por qué la Biblia dice, obedecer es mejor que los sacrificios.
y avanzar juntos hacia el eterno reino de los cielos preparado por nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. Hoy, para caminar por el camino del Rey, abramos el libro de Isaías capítulo 55. Veamos la enseñanza en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Veamos Isaías capítulo 55 versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, son diferentes, dijo Jehová. La perspectiva desde la que vemos las cosas y la perspectiva desde la que Dios ha preparado el camino son inevitablemente diferentes. Dios creó este camino para nuestra felicidad. Sin embargo, mientras lo recorremos, a menudo nos preguntamos, ¿por qué es tan arduo este camino? ¿Por qué es tan difícil? Consideren el viaje de 40 años por el desierto. No había comida, no había agua. Dios hizo que los israelitas atravesaran el vasto desierto, donde parecía no haber nada que pudiera traerles alegría. Sin embargo, cuando vemos todo desde la perspectiva de Dios, podemos descubrir que el camino estaba destinado para el pueblo de Israel. Si hubiera habido un oasis en lugar de un desierto, y si hubiera sido el lugar más óptimo para que muchos vivieran, entonces los habitantes de la tierra no habrían abierto voluntariamente el camino para que pasaran los israelitas, ¿verdad? Todos los días, la gente se habría ensarzado en batallas contra los habitantes mientras recorrían el camino durante 40 años. Sin embargo, dado que era un camino que nadie más deseaba, ¿acaso no permitió que los israelitas caminaran por el desierto? Cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, podemos encontrar la ciudad gloriosa en el eterno reino de los cielos. A través de todas estas enseñanzas, debemos reconocer siempre que la palabra de Dios es justa y estar preparados para seguir al Cordero donde quiera que nos guíe, para creer plenamente en Dios y recibir abundantes bendiciones, ¿verdad? Sigamos con el libro de Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8 versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Durante 40 años en el desierto, Dios probó sus corazones, si guardarían o no sus mandamientos. En otras palabras, Dios revisó su fe. Dios reconoce a los que dicen, la palabra de Dios siempre es correcta, como su pueblo que tiene verdadera fe, ¿no es así? Sin embargo, los que miraban desde su perspectiva se preguntaban, ¿por qué no hay agua aquí? ¿Por qué no hay comida aquí? ¿Por qué no hay ni un solo lugar de sombra, solo el sol abrasador golpeando? De este modo, todos sufrieron, pero si hubieran mirado desde la perspectiva de Dios y se hubieran preguntado, ¿por qué nos conduce Dios por este camino?, no habrían sido capaces de descubrir que Dios los amaba y los apreciaba inmensamente. Por eso Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Veamos cuánta diferencia hay al leer Isaías capítulo 55 versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
En la historia que les conté antes, aunque la gente siguió las instrucciones que les había dado el rey, no pudieron encontrar el castillo. Carecían del entendimiento para verlo todo desde la perspectiva del rey. Como el rey ya sabía este hecho, buscaba a alguien entre su pueblo que pudiera verlo todo desde la perspectiva del rey. ¿Qué hace Dios con los que tienen este tipo de perspectiva en el reino de los cielos? Él los convierte en el sacerdocio real. Dios dijo que lo poseerán por los siglos de los siglos. Para estar correctamente en esta gloriosa posición, nosotros también debemos poseer la perspectiva de Dios. No debemos insistir en que solo nuestros pensamientos, terquedad, ideas y perspectivas son correctos. ¿No está claramente escrito en la guía, ve a la derecha? Continúen 10 kilómetros y luego giren a la derecha. ¿No deberíamos hacerlo definitivamente? Mucha gente siguió las instrucciones, pero no pudieron encontrar el castillo. Fue porque la perspectiva era diferente. El rey ciertamente proporcionó todas las pautas con precisión a todos. Sin embargo, lo que estaba a su derecha, desde el punto de vista del pueblo, estaría a su izquierda, desde la perspectiva del rey. No habían considerado esto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando grabemos una vez más en nuestros corazones estas palabras de Dios, ¿qué deberíamos estar haciendo hoy? Lo más importante es tener la fe, para seguirlo donde quiera que Él nos guíe. ¿No es ese el camino del Rey, la mejor y más alta vocación? Sigamos estudiando la palabra de Dios. Lucas capítulo 22. Echemos un vistazo al libro de Lucas capítulo 22 versículo 42. En Lucas capítulo 22 versículo 42, Jesús dijo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué dejó Jesús todas estas enseñanzas para nosotros, los que vivimos hoy en esta tierra? Nos ordenó que camináramos por el camino del Rey. Cristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Para quién dejó esta enseñanza? ¿No es para nosotros, el pueblo celestial que vivimos en esta época, que Él dejó esta enseñanza? Quiso decir, deseo lograr todo desde la perspectiva de Dios, no desde la mía. Si por mí fuera, quisiera evitar este lugar y salir de esta situación. Pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Si preguntan qué es esto, es el camino del Rey. ¿No es maravilloso el camino del Rey? Hay tanta gente que no puede hacer este maravilloso trabajo. La posición que Dios nos ha prometido es la de un sacerdocio real en el reino de los cielos, y por lo tanto, no debemos apartarnos de este camino. Mientras caminamos por este camino, hay momentos en los que nos encontramos con una cruz, un desfiladero e incluso con situaciones que nunca hemos deseado. Sin embargo, cuando hemos caminado fielmente por esta senda hasta el final, Dios nos revela que el camino que Él ha preparado, después de todo ese proceso, es un camino que solo pueden recorrer los que están destinados a ser reyes. Ese camino es el camino del Rey. Hermanos, ahora estamos recorriendo este camino. ¿No deberíamos convertirnos en aquellos que nunca se dan por vencidos en este camino hasta el final, alcanzando el reino eterno de los cielos? Enseñanzas similares también estaban presentes en las enseñanzas de Jesús. Además, dentro de las enseñanzas del profeta Isaías, se podía discernir la voluntad de Dios. Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, naturalmente, el camino y la perspectiva de quién debemos adoptar. Debemos adoptar la perspectiva de Dios. Tengamos siempre la perspectiva de Dios mientras caminamos fielmente por el camino en el que nos encontramos actualmente y también por el camino que debemos recorrer en el futuro. No dudemos nunca en todos estos asuntos en ningún momento. Echemos un vistazo al libro de Éxodo capítulo 14. Confirmemos hoy a través de la Biblia uno a uno cómo es el camino del Rey. Éxodo capítulo 14. Echemos un vistazo a Éxodo capítulo 14 versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Los israelitas se enfrentaron a un momento de vida o muerte, con el ejército egipcio detrás de ellos, y el mar Rojo bloqueando su camino por delante. Esto ocurrió hace 3500 años. No podían ni avanzar ni retroceder. Era un dilema. Moisés y los israelitas se enfrentaron a una situación en la que no podían ni avanzar ni retroceder, una situación que parecía insuperable. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, ¿fue realmente difícil este camino? En absoluto. Desde la perspectiva de los israelitas, el mar era una barrera frente a ellos y el ejército egipcio se acercaba por detrás, lo que los llevó a pensar, si nos atrapan, enfrentaremos un sufrimiento y un tormento aún mayores que antes. Sin embargo, los que siguen el camino del Rey pueden ver, a través de los ojos de Dios. En una situación tan desesperada, Dios abrió su camino. ¿No convirtió Él el mar en tierra seca? De este modo, incluso en las situaciones que creíamos insuperables e imposibles, Dios siempre ha allanado el camino sin problemas, permitiendo que todos los que tienen fe en Él sean testigos de tan gloriosa obra. Aquellos que recorren el camino del Rey deben tener la perspectiva del Rey. Los que deseen participar en la santa ciudad del reino eterno de los cielos preparada por Dios, es decir, los que aspiren a descubrir la ciudad, deben verla desde la perspectiva de Dios, no desde el punto de vista humano. De lo contrario, más tarde, podrían terminar en una dirección totalmente diferente. Debemos seguir tal como Dios nos guía. Donde quiera que Dios nos guíe, debemos adoptar su perspectiva, y cuando Él dice, ve a la izquierda o ve a la derecha, debemos recordar que el camino que Dios manda es siempre el correcto, para que nadie se quede atrás en el camino hacia el reino de los cielos. Incluso ante los dilemas, los que ven tales dificultades, desde la perspectiva de Dios no murmuran ni se quejan. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que tienen una perspectiva humana? Murmuran y se quejan. Dijeron, ¿por qué no nos dejaron en Egipto? ¿Por qué nos sacó de Egipto para morir en el desierto? ¿Qué hizo Dios con esas personas? Los descalificó a todos, diciendo, no son dignos de entrar en la ciudad santa. Durante sus 40 años en el desierto, todos fueron destruidos por diversas razones. Reflexionemos hoy una vez más sobre toda esta historia pasada que nos sirve de sombra. No debemos caminar por el camino del Rey, desde nuestra propia perspectiva. Debemos adoptar la perspectiva de Dios, comprender plenamente la dirección que Dios pretende, y darnos cuenta de dónde reside realmente la voluntad de Dios. Al hacerlo, podemos obedecer la voluntad de Dios y seguirlo a donde Él nos guíe.
Hay muchos más ejemplos, incluida la historia de Gedeón, la conquista de Jericó, etc. Si los miramos desde una perspectiva humana, en lugar de desde la perspectiva de Dios, ningún asunto tiene sentido. Al enfrentarse a una fuerza enemiga de 135.000 hombres, con solo 32.000 de su lado, Gedeón tuvo que enfrentarse al ejército madianita con tropas insuficientes, pero Dios continuó instruyéndole para que redujera el número. ¿Qué dice esto sobre la perspectiva de Dios en comparación con la humana? Es completamente diferente. El hecho de que con solo 300 hombres hiciera retroceder a 135.000 y los derrotara. Es un aspecto importante que el sacerdocio real celestial debe tener muy presente en sus corazones mientras recorren hoy el camino del Rey. ¿Qué hay de la conquista de Jericó? Debería haber habido un ataque o una incursión, pero Dios dijo, marchen alrededor de Jericó todos los días. ¿Su perspectiva tiene algún sentido? ¿Cómo podemos ganar la batalla simplemente marchando a su alrededor? ¿Podremos conquistar Jericó alguna vez? ¿Cuánto tiempo llevará? Parecía que los asesores deberían estar consultando e ideando estrategias y planes, tal vez cavando túneles o infiltrándose en secreto. Sin embargo, Dios dijo, marchad a su alrededor. Había tantas cosas que no podían entender sobre la perspectiva de Dios. Sin embargo, ese era el camino del Rey. Solo aquellos que saben cómo caminar por la senda pueden convertirse en el sacerdocio real en el cielo. ¿No es cierto? Hoy, durante este tiempo, grabemos profundamente en nuestros corazones una vez más, ¿por qué debemos seguir al Cordero donde quiera que nos guíe? Dios nos ha despertado a través de la Biblia sobre el camino que deben seguir las personas que han de seguir el camino del Rey. Desde la perspectiva de Dios, ¿cómo veía Él ese camino? Desde nuestro propio punto de vista, pensábamos que estábamos haciendo todo correctamente, pero a los ojos de Dios, en realidad íbamos en la dirección opuesta. No poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios fue un gran descuido y error. El camino que recorremos no es un simple camino. ¿Qué tipo de camino estamos recorriendo todos? Es el camino del Rey. Recordando esto, participemos todos de la gloria que dura por los siglos de los siglos en el reino eterno de los cielos. Con la esperanza de que todos se unan a esta gloria, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.